a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 15 de septiembre, cruzamos el ecuador del mes, lunes que viene con más calor en la calle y con mucha inquietud en la T4 de Madrid. Ayer colas de hora y media por la huelga de los efectivos de seguridad en el aeropuerto. Cientos de pasajeros perdieron sus vuelos. Lunes que llega con el bochorno ayer también en la capital por las protestas contra los ciclistas de la Vuelta a España. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Los radicales aprovecharon al final de la carrera para hacerse notar. Ayer las calles ofrecieron un espectáculo vergonzoso. Manifestantes con banderas palestinas tirando piedras, cristales, 22 policías heridos y 2 detenidos. Es un asunto que centrará hoy sin duda el debate político. Y lunes que llega con una cita muy importante en Madrid entre Estados Unidos y China. Hoy es el segundo día de su encuentro en la capital. Su objetivo, negociar sobre el comercio y sobre la fecha límite para TikTok. Esta es la cuarta vez en 4 meses que las delegaciones de ambos países se reúnen en ciudades europeas para tratar de evitar que la fracturada relación comercial entre Estados Unidos y China colapse por los aranceles de Donald Trump. Poco ha trascendido de este encuentro programado desde ayer domingo y hasta el miércoles 17. Convocados están Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y He Lifeng, el viceprimer ministro chino, que no han hecho ninguna declaración. Como les decía, es la cuarta ronda de contactos tras lo celebrado ya en Ginebra, en Londres y también en Estocolmo. Sobre la mesa, aranceles y los controles de exportación. También la cita busca allanar el camino para un encuentro entre los dos presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir a finales de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación de Economía Asia-Pacífico en Corea del Sur. ¿Qué se espera? Bueno, dicen economistas y expertos en relaciones internacionales que es poco probable que las conversaciones produzcan sustanciales avances. La prensa oficialista china sí que destaca que la reunión aquí en Madrid demuestra que los mecanismos de comunicación entre las dos principales economías del planeta se han vuelto rutinarios, lo que aporta certeza a sus relaciones. En estas citas en Madrid también se está hablando del plazo para desinvertir en TikTok, que podría ampliarse nuevamente. Es este miércoles cuando vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok o la aplicación dejará de funcionar. El plazo podría ampliarse y entonces pues más de 170 millones de norteamericanos podrían seguir utilizando esta aplicación de vídeos cortos. Trump esta misma noche insistía en que la extensión del plazo depende únicamente de China. Puede que esté negociando con TikTok en este momento, puede que no, puede que lo dejemos morir o puede que no, no lo sé, depende de China, no importa demasiado y parte se atribuyó a TikTok y otra parte a Charlie. Les hemos golpeado muy duro de muchas otras maneras. No sé si sabes lo que están pagando ahora mismo, cuánto están pagando ahora mismo. ¿Sabes lo que está pagando China? Están pagando muchísimo. Trump, quien el mes pasado abrió una cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok, ha postergado en 3 ocasiones la entrada en vigor de este veto. Bueno, comienza una semana, la verdad es que va a estar cargada de otras referencias importantes, entre ellas reuniones de los bancos centrales y también, Rubén Gil, dato de inflación en Europa. Buenos días. Buenos días, hoy lunes para abrir boca. Vamos a conocer la balanza comercial en la zona euro. Será un dato clave para analizar cómo han evolucionado las exportaciones europeas tras el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el Banco de Francia va a actualizar hoy sus previsiones sobre la economía francesa después de que el viernes, al cierre del mercado, y eso se va a cotizar hoy en la bolsa, la agencia de calificación Fitch recortara el rating de Francia por su elevada deuda pública. Para hoy también clave la cita en Qatar, donde se reúnen de emergencia la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, compuestos por más de 50 países, para coordinar una respuesta al reciente ataque de Israel contra Hamás en Doha. Mañana
Mañana martes se publica el ZW de confianza inversora en Alemania, la producción industrial en Europa y Estados Unidos, ventas minoristas también en Estados Unidos, y el Banco de España va a actualizar sus previsiones sobre la economía española. El miércoles va a tener lugar esa esperada reunión de la Reserva Federal, con el mercado esperando una bajada de los tipos de interés. Ese día reunión también de política monetaria del Banco de Canadá, y se publica el dato de inflación en la eurozona. Importante también en la agenda del miércoles el viaje de Donald Trump a Londres en una visita de Estado invitado por el rey Carlos III. El jueves será turno para el Banco de Inglaterra y para el habitual dato de paro semanal en Estados Unidos. Además, para ese día, el jueves, está prevista una huelga general en Francia y Pedro Sánchez va a recibir al canciller alemán Friedrich Merz en la Moncloa en un momento importante para la OTAN en relación a Rusia. Y el viernes tendremos decisión de tipos de interés y dato de inflación en Japón, junto a los precios de producción en Alemania y las ventas minoristas en el Reino Unido. Además, la semana va a terminar con cuádruple hora bruja en los mercados. En el plano empresarial van a presentar resultados en los próximos días compañías como General Mills, Lennart y FedEx. Los mercados muy pendientes de esa cita con la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera rebaja de tipos, se esperan hasta 6 rebajas en total en los próximos meses por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y sobre todo escuchar el mensaje para ver cuándo y cuánto de cuántos serán los próximos recortes de tipos, a ver qué es lo que dice Jerome Powell. Y todo, Eva Villanueva, sin perder de vista Francia. Buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Son sin lugar a dudas los dos grandes puntos de atención, aunque los mercados globales sin lugar a dudas miran y mucho a Powell, a la Fed, y ese más que descontado movimiento de rebaja de tipos. Será el miércoles al cierre, y todo esto, por supuesto, mientras en el intradía van a estar muy pendientes de esas negociaciones comerciales que apuntabas entre Estados Unidos y Pekín. Según las probabilidades de esa herramienta de la Fed, el recorte de 25 puntos básicos está más que descontado. El Treasury americano a 10 años ha estado cotizando esa relajación en el mercado de bonos de las últimas sesiones, y es importante lo que diga Jerome Powell de cara a lo que está por venir. Queda cuadro macroeconómico, previsiones de qué va a pasar con la primera economía del mundo, y todo con un Treasury que, como decimos, se queda en ese 4,06 para arrancar la semana. En la renta variable hemos visto el gran optimismo que se ha desplegado, y vemos subidas en su mayoría en Asia, con la excepción de China, donde son renqueantes los datos macroeconómicos y preocupa la segunda economía del mundo. El S&P 500 se mantiene estable en futuros después de haber registrado su mejor rendimiento semanal desde principios de agosto. Y, por supuesto, como decías, Francia es el otro gran punto de atención después de que Fitch rebajara el rating el viernes por la noche a A mayúscula positivo desde AA mayúscula negativo. En esa perspectiva, una rebaja que complica las conversaciones para elaborar un presupuesto que busca reducir el déficit presupuestario, el mayor de la eurozona, con el 5,4% previsto este año. Le Cornu ya ha dicho en varias entrevistas este fin de semana que va a desechar las medidas más impopulares, como eliminar 2 días festivos, y su disposición a discutir impuestos más altos para ricos la introducía. Mientras, en este escenario, el mercado de bonos lo hemos visto aún así más relajado. En divisas, euro frente al dólar, se espera baja de tipos en la Fed, 1,1732 para la divisa comunitaria. Y vemos en el petróleo, el Brent avanza a $67,34, el West Texas $63, muy pendientes de las tensiones geopolíticas, muy pendientes de los ataques ucranianos a las refinerías rusas. Son las 7:09 de la mañana, es lunes 15 de septiembre y el día nos deja más noticias. En Alemania, la ultraderecha triplica su resultado en las elecciones municipales de Renania, el estado más probable del país. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días, con un porcentaje del 16,4% de los votos frente al 5,1% obtenido en 2020 en unos comicios que ha ganado la CDU, el partido del canciller Merz, con el 34% de los sufragios. Los socialistas han sido el segundo partido más votado, con un ligero descenso respecto a los resultados de hace 4 años. Trump asegura estar listo para imponer más sanciones a Rusia, aunque pone 2 condiciones para ello: que todos los países de la OTAN acuerden imponer también esas sanciones y empiecen a aplicarlas, y que dejen de comprar petróleo ruso.
La OTAN tiene que unirse, Europa tiene que unirse y ellos son mis amigos, pero están comprando petróleo a Rusia, por lo que no se puede esperar que seamos los únicos que actuemos con toda nuestra fuerza, pero Europa está comprando petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras y estoy dispuesto a imponer sanciones, pero tendrán que endurecer sus sanciones en consonancia con lo que yo estoy haciendo. Este fin de semana Rumanía denunciaba la incursión de drones rusos en su espacio aéreo después de lo sucedido hace unos días antes en Polonia. En Argentina, Javier Milei presentará hoy su proyecto de presupuestos de 2026. Sin apoyos suficientes de momento en el Congreso para sacarlos adelante. Milei hará ese anuncio en un mensaje televisado tras la dura derrota sufrida por su partido hace una semana en las elecciones de Buenos Aires. Más cosas que nos deja el día. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Marco Rubio, termina hoy su viaje a Israel. Viaje oficial de 2 días en un claro apoyo a Benjamin Netanyahu en un momento de fuerte presión internacional sobre Israel por los ataques en Gaza. El primer ministro israelí sacaba pecho por su relación con Estados Unidos. Esto es a modo de lectura de un amigo extraordinario, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa Gina. Creo que su visita aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos. Es tan fuerte y sólida como las piedras del muro occidental que acabamos de tocar bajo la presencia del presidente Trump, el secretario Rubio y todo su equipo. Esta alianza nunca ha sido tan fuerte. Under President Trump and Secretary Rubio and their entire team, this alliance has never been stronger. Aquí en España los partidos políticos seguirán reaccionando a los incidentes que obligaron a cancelar ayer la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Por las protestas a favor de Palestina que terminaron con 2 detenidos y 22 policías heridos por el lanzamiento de vallas y objetos durante los incidentes. Los sindicatos policiales SUP y Yupol denuncian que estas protestas han sido adelantadas por el presidente del gobierno y otros dirigentes políticos. También culpa a Sánchez el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ni Madrid ni España se merecen lo que ha sucedido hoy en las calles de nuestra ciudad. Lo que ha sucedido hoy en Madrid es realmente grave. Hoy Madrid no ha sido tomada por manifestantes pacíficos, sino por grupos violentos que han logrado suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España para vergüenza de nuestra ciudad y vergüenza de nuestra nación. Es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que la llegada de un frente atlántico deje cielos muy nubosos y lluvias en el tercio norte peninsular. En el resto del país tendrá tiempo estable, con sol y algunas nubes altas o de evolución en montaña. En Canarias, nubes altas en general y nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y norte atlántico andaluz, mientras tanto subirán en el resto, con más calor en la Ibérica e interior valenciano. Se alcanzarán más de 35 grados en el Guadalquivir, pero las mínimas no bajarán de 20 grados en el Mediterráneo, Cádiz, Bajo Ebro y también Guadalquivir. El viento será flojo en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados. Lo primero es tiempo real y empiezo Eva Villanueva con Asia. Pues mayoría de órdenes vendedoras, una jornada en la que Japón está cerrado por festivo y donde vemos cómo China está virando. Los datos macro estaban lastrando sus índices que hasta ahora entran en terreno positivo. El Kospi surcoreano, uno de los protagonistas, hoy está alcanzando un nuevo máximo histórico en los 3.409 puntos, 10 jornadas consecutivas de subidas, mientras que vemos como en Australia el SPASX 200 se mantiene estable. Miramos ahora a Estados Unidos, futuros que vienen. Que en verde con subida del 0,08 para el Nasdaq 100, del 0,07 para el S&P 500 y el futuro del Dow Jones apunta a un alza del 0,05. El S&P 500 ligeramente al alza, el VIX sobre el S&P 500 17,98 puntos. En los futuros en Europa vemos ganancias para el DAX Xetra, un 0,17% arriba, Eurostock 50 también en positivo, mejora un 0,30% y vemos en el terreno cripto que Bitcoin recupera posiciones. En la última semana sube un 5% hasta $116.200. Ethereum $4.653. En los últimos 7 días el rebote ha sido del 8,06%. Esta es la fotografía, vamos al contenido. Bueno, y aquí los inversores están muy atentos, muy expectantes a las negociaciones comerciales y de seguridad que celebran China y Estados Unidos aquí en España, en Madrid. Pues sí, ese es el escenario, pero clave son esas voces enfrentadas del secretario del Tesoro Bessent y el vicepresidente Li Fen. Funcionarios de ambos de las principales economías del mundo han iniciado las conversaciones para discutir esos elementos claves de seguridad nacional y economía y comercio en un escenario donde estamos hablando de las cuartas conversaciones al más alto nivel este año y en la extensión de esa tregua comercial, y es precisamente el escenario donde hoy además se cuela por primera vez las conversaciones sobre la venta de TikTok, una de las condiciones y además aprobadas por ley bajo el mandato de Biden para que ByteDance, la matriz china, se deshiciera de la aplicación de vídeos cortos. Las delegaciones van a continuar las conversaciones este lunes en Madrid. Mientras tanto, China digiere algunos datos macro que se le están atragantando. La producción industrial y el consumo interno quedan por debajo de lo previsto y se agrava la crisis inmobiliaria. Pues sí, empezando por lo último que acabamos de conocer, esa demanda del consumo interno. Las ventas minoristas en China han crecido un 3,4% en tasa interanual en agosto, por debajo de lo esperado y desacelerando 3 décimas con respecto a julio. Las ventas de bienes de consumo en las zonas urbanas
aumentan un 3,2%, mientras que en las rurales es del 4,6%. El gran freno se echa en la producción industrial, crece al 5,2%, son 5 décimas menos que en julio, y el crecimiento mensual es del 0,37%. Y ojo, porque es aquí donde preocupa y mucho lo que sucede en la contracción del sector de la inversión inmobiliaria, que se agrava cayendo un 12,9% en los primeros 8 meses del año. Las acciones de chips chinos suben mientras Pekín investiga a Estados Unidos por dumping y discriminación. Pues sí, Pekín habría 2 investigaciones, una sobre si Washington discrimina a las empresas chinas con su comercio de chips y políticas, y otra sobre la sospecha de dumping de importaciones como chips analógicos utilizados en audífonos, automóviles y routers. SMIC, el mayor fabricante de chips de China, vemos como hoy sube el 1,4% en Hong Kong, mientras que Huajón suma casi un 4%, Naura de manera más suave un 0,8%, y vemos como entre los nombres propios, Cambricon Technologies, que fabrica chips de IA, se queda rezagada, sube hoy, retrocede un 3% tras el subidón del 10% del viernes. Por cierto, que el gigante Xiaomi ha anunciado que su próxima gama de teléfonos inteligentes se llamará Xiaomi 17, saltándose el número 16 para alinearse con el de la manzana, con el iPhone 17. Vamos con nombres propios. Las acciones de CAT suben impulsadas por la mejora de JP Morgan y los planes de China de casi duplicar su capacidad de almacenamiento de nueva energía. Pues sí, KTL, sus acciones se disparan un 9,6% en Hong Kong y un 14% en Shenzhen, después de que los expertos de JP Morgan hayan elevado la recomendación de la empresa sobre ponderar debido a sus sólidas perspectivas de ganancias. Además, se ve impulsada por la decisión de China de casi duplicar esa capacidad de almacenamiento de nueva energía. Impulso de Pekín a nuevos proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Ese objetivo de almacenar nueva energía 180 gigavatios para 2027. Vamos ahora con la australiana Ant. Pagará $160 millones por acuerdos con bonos y violaciones de clientes. Pues un menos 0,62% es lo que se ha notado hoy en bolsa. La australiana aquí ha llegado a ese acuerdo para pagar $240 millones australianos, $159,5 millones, en lo que supone la mayor sanción impuesta jamás por el regulador corporativo australiano contra una sola entidad, tras esos fallos sistémicos que van desde actuar de forma desmesurada en un acuerdo sobre bonos del gobierno hasta cobrar a clientes fallecidos. Y en el capítulo comercial, las autoridades de Seúl despliegan su diplomacia y esta semana se reúnen con China y con Estados Unidos. El ministro de la Diplomacia, el de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, va a visitar Pekín los días 17 y 18 de septiembre, donde se va a reunir con su homólogo Wang Yi, según acaba de informar Seúl, mientras el enviado especial para las negociaciones comerciales para los aranceles, Jo Han-koo, va a viajar a Estados Unidos para ultimar el acuerdo comercial alcanzado entre Seúl y Washington a finales de julio, después de la brecha abierta y de las amenazas que ha puesto sobre que las empresas podrían invertir menos en Estados Unidos tras las redadas llevadas a cabo en una planta de Hyundai en Georgia. Bueno, el viernes Wall Street cerró con signo visto con caídas del 0,59% para el Dow Jones, el S&P 500 muy planito y el Nasdaq arriba un 0,44%. La decisión de tipos de la Reserva Federal, en la que se espera que el organismo baje las tasas por primera vez este año, centra la atención de esta semana. Será el jueves 19. Además, el mercado sigue expectante por saber quién será el nuevo presidente de la Fed, una vez que Jerome Powell deje su cargo en mayo de 2026. Parece que los candidatos del gobierno están claros, mientras que Trump sigue afirmando que Powell es un incompetente. No me gusta, es incompetente. El presidente de la Reserva Federal es incompetente. Claro, hay 3 personas que me gustan mucho. Cualquiera de ellos haría un buen trabajo, pero creo que hay un gran recorte, porque sinceramente no creo que él pueda ayudarme. Es perfecto para recortar y lo que más está perjudicando es la vivienda para la gente. Pero como nos va bien en todo, la energía ha bajado mucho, los alimentos han bajado, todo, casi todo ha bajado mucho, pero la vivienda, debido a la Reserva Federal, no es lo que debería ser.
El viernes conocimos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que cae a 55 de los 58 previstos. Joan Shu, directora de las encuestas de consumidores, asegura que los consumidores siguen notando múltiples vulnerabilidades de la economía, con un aumento de los riesgos para las condiciones comerciales, los mercados laborales y la inflación. Los analistas de JP Morgan aseguran que la demanda de iPhone 17 ya es mayor que la del 16 en Estados Unidos, también en China, Alemania y Reino Unido. Además, su nuevo modelo Air tiene más demanda que el iPhone 16 Plus. La firma también asegura que la demanda interna del iPhone básico está aumentando más que las propias expectativas de la compañía. El valor sube en After Hours un 0,23%. Según The Wall Street Journal, United Health busca reunirse con Donald Trump para intentar reconducir su delicada situación. De momento la empresa no lo ha conseguido. Entre los temas que busca tratar están las investigaciones federales sobre su programa Medicare y todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en cuanto a salud. Sus títulos caen en las operaciones posteriores al cierre un 0,09%. Y en cuanto a agenda... Hoy conoceremos el índice manufacturero Empire State, el martes sabremos el volumen de producción industrial, las ventas minoristas y el índice de precios de importación de agosto, y el miércoles empezará la reunión de la FED. Además sabremos las solicitudes semanales de hipotecas, el jueves la decisión de tipos del organismo. Bueno, y aquí en España muy pendientes del BBVA porque se presenta una semana intensa de citas con los accionistas en esta segunda semana de la OPA. El mercado espera una mejora de la oferta del BBVA por Sabadell, pero Carlos Torres insiste en que no habrá incremento. Puede modificar la oferta hasta el próximo 23 de septiembre. Cuéntame, porque lo del BBVA y Sabadell esta semana vamos a bailar. Efectivamente, van a tener reuniones los máximos directivos de BBVA con accionistas de Sabadell para convencerles de la bondad de esa oferta. De momento, la prima negativa es de casi el 10% y el Sabadell, recordemos, recomendaba el pasado viernes a sus 200.000 accionistas no acudir a la oferta. Considera que el precio ofrecido por BBVA es insuficiente. Lo recalcaba Sergio Palavecino, director financiero de Sabadell, en el programa Cierre de Mercados. El BBVA en su oferta lo que propone es que el Banco Sabadell, los accionistas integrados en BBVA, tengan el 13% de la entidad combinada. No ha modificado la oferta en absoluto, a pesar de que hemos vendido nuestro banco en Inglaterra, el TSB, y que eso da lugar a un extraordinario dividendo en el primer trimestre del año que viene. Y por todas esas razones pensamos que es mucho más interesante económicamente el proyecto en solitario que da lugar a la acción del banco hoy en día que la oferta propuesta. El periodo de aceptación para los accionistas de Sabadell que quieran acudir al canje acaba el 7 de octubre, pero hasta el día 23 de septiembre BBVA podría modificar la oferta y BBVA no sabrá hasta el último día qué porcentaje del capital del Sabadell ha aceptado esa OPA. Eso sí, podrá modificar el umbral de aceptación. Insiste la entidad presidida por Carlos Torres en que si no alcanza el 50% de los derechos no continuará con la OPA, pero podría reducir el objetivo al 30%. Esta tarde a las 6 tiene previsto el primer evento presencial con un acto en la sede de BBVA en Barcelona que tiene el aforo completo desde la semana pasada. Bueno, y después durante todas estas semanas se sucederán rondas, contactos con accionistas. En total tiene el Sabadell unos 200.000 accionistas con un reparto equilibrado entre minoristas e inversores y van a pasar por Alicante, Madrid, Gijón, Oviedo, bueno, así hasta el día 2-3 de octubre. Oye, ¿qué más citas tenemos para el día de hoy, para esta semana? ¿Dónde va a estar lo importante? Hoy vamos a conocer la balanza comercial de julio de la eurozona y de Italia. Es un dato importante para evaluar cómo han ido las exportaciones tras el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y la administración Trump precisamente ese mes en julio. Mañana conoceremos la encuesta ZEW de confianza de los inversores de septiembre en Alemania y también la producción industrial de julio del bloque monetario europeo. Además, el miércoles tendremos noticias sobre el IPC general de agosto, tanto en el Reino Unido como en la eurozona. Y el jueves, ojo, porque tenemos la reunión del Banco de Inglaterra sobre tipos de interés. Bueno, y un par de pinceladitas sobre el viernes pasado.
El IBEX parte hoy desde 15.308 puntos. El pasado viernes cerraba plano con una ligera tendencia a la baja, perdía un 0,09%, pero en el conjunto de la semana el selectivo se anotaba un alza del 3%. Todo el protagonismo estuvo en el sector financiero. Sabadell, con ese rechazo frontal a la OPA, subía un 0,7%. BBVA cerraba prácticamente plano. Vimos como Inditex, que fue el principal motor de las subidas en la pasada semana, frenaba su remontada, recortaba un 0,95% y por el contrario había rebote del 0,83% para Puig después de 3 sesiones de fuertes caídas. La renta variable europea terminaba sin apenas cambios. La mayor relajación en la agenda del día invitaba a los inversores a tomarse las cosas con calma. El DAX alemán cerraba plano, el FT100 de Londres se dejaba un 0,15% y en positivo se despedían el MIPTEL italiano, que ganaba un 0,32%, y el CAC 40 de París plano en una jornada en la que Fitch recortó el rating de la deuda francesa. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. 7:32, primer análisis con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien. Oye, lo más importante, esta semana reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Habrá bajada de tipos? ¿Por qué? ¿Qué esperas de Powell? ¿Y cuántas más bajadas? ¿Cómo nos dibujas tú el calendario de los próximos recortes de tipos de interés? Bueno, vamos a ver, está totalmente descontado. Vamos a tener un cuartillo de bajada de tipos de interés. Es verdad que está aumentando la probabilidad de subida de medio cuartillo, pero yo entiendo que el mensaje que se daría es que la situación es bastante negativa y, por lo tanto, en la medida que siempre suelen cuidar mucho esa doble lectura, esa lectura entre líneas, no lo van a hacer. Con lo cual nos quedamos con el cuartillo, pero sí, nos quedamos con, por fin, el inicio del proceso de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. ¿Cuántas bajadas nos van a caer más? Mínimo una adicional con posibilidad de una tercera. Tendríamos que seguir viendo pues esa o bien continuidad en el deterioro de la destrucción o menos creación de empleo, hablando en propiedad, o por el contrario, que fuera a peor, con lo cual no subiríamos en cantidad de bajada de tipos de interés,
pero sí que nos podría caer medio punto en algún momento para salvar la situación cuando ya quede totalmente demostrado que la economía se está derrumbando. Pero de momento ese no será el escenario, no es ese. Y bueno, nos quedamos con un cuartillo y con otra adicional asegurada. Ya veremos la tercera. Y con más máximos en el mercado americano, ¿lo ves imparable? ¿Dónde ves el techo de los índices más destacados ahí en Estados Unidos? Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones. Bueno, vamos a ver, en principio, por ejemplo, si nos metemos en el Dow Jones, aunque lo que voy a decir sirve para todos, en principio podríamos estar ante una clarísima semana de ese dicho, ¿no?, bursátil de comprar con el rumor y vender con la noticia, es decir, hasta el miércoles por la tarde, momento en el que se va a consumar, como digo, ese inicio de bajada de tipos de interés, pues tener un mercado que lucha y que consigue los mercados estadounidenses y no los europeos marcar máximos históricos. Nosotros tenemos esa particular problema que no son máximos históricos, que son anuales y que nos estamos acercando a ellos a toda velocidad y podríamos superarlos antes del miércoles por la tarde, ¿no? Particularidad del IBEX que descontará también a partir del jueves, como es lógico porque nos pilla con el mercado cerrado, ¿no? Pero es posible que a partir de entonces haya una recogida de beneficios. Bueno, pues en el caso de un Dow Jones de industriales, volver a donde iniciábamos la semana pasada tampoco es nada descabellado. Una zona de 45.350 puntos aproximadamente sería bastante viable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un S&P 500, pues estaríamos, por ejemplo, yo creo que un 6.490, 6.492. Hay que tener en cuenta que son niveles donde se ha cruzado muchísimo volumen y, bueno, pues son zonas de soporte ahora mismo cuando venga algún tipo de recogida de beneficios. La excusa, sin lugar perfecta, obviamente es la consumación del inicio de la bajada de tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que podemos tener un movimiento de una semana en V invertida. Vale. Aquí en España el IBEX 35 suma un 32% desde principios de este año. Está imparable. ¿Se resiste a corregir? ¿O tú crees que se estaba rondando? Deberíamos ver una corrección sana, necesaria y también lógica. ¿Cómo ves la consistencia del selectivo español? A ver, la consistencia está perfecta porque tenemos a la banca apoyando y mientras esto no desaparezca, perfecto, maravilloso. Y además la semana pasada nos ha venido un regalo de los dioses en forma de hueco alcista, ¿no? Dejamos ahí un hueco alcista brutal, importantísimo, el pasado miércoles, día 10, y bueno, pues ese hueco, en la medida que no se cierre y permanezca abierto, pues es la zona por definición de soporte más importante que tiene el mercado, ¿no? Así que bienvenidas las correcciones que en la medida que no volvamos a perder los 15.025 y podemos redondear a los 15.000 puntos, pues no va a pasar absolutamente nada desde el punto de vista técnico. Así que esto es lo mejor que le puede pasar ahora al mercado español, ¿no? Corregir, cerrar el hueco, respetarlo y rebotar, ¿no? Ante un soporte tan evidente como ese. Ese termómetro de la fortaleza del IBEX 35 nos la va a dar la situación en la que se encuentra ese hueco alcista de la semana pasada. Mientras permanezca abierto, miedo a correcciones ninguna. Y bueno, pues podemos ver cómo rompemos la semana, inclusive momentos antes de conocer la bajada de tipos de interés. Mirando a valores concretos, esta semana FedEx en Estados Unidos va a presentar cuentas. Es un termómetro muy importante de cómo va allí el consumo en Estados Unidos. ¿Cómo ves FedEx en bolsa? Bueno, pues vamos a ver, en principio está bastante lateralizado, es verdad que ha dejado de caer, tuvo un movimiento correctivo bastante duradero en el tiempo, como estamos viendo, diciembre del año pasado se hundió hasta la zona de $190 aproximadamente en el mes de abril, de ahí rebote relativamente fuerte, pero ha perdido la fuerza, está como esperando acontecimientos y qué duda cabe que los datos de cómo le están yendo la marcha de las ventas pues son vitales, ¿no? Hoy por hoy tenemos que hablar de súper soporte en FedEx en la zona de $215 y resistencia un poco más difusa, pero realmente importante en zona 242. Lateralizado y la amplitud da juego porque es bastante ancha, pero bueno, también vemos que ahora mismo está en zona intermedia y en zona intermedia entre dos niveles clave
pues es mejor no hacer nada, ¿no? Esperar a zona de soporte para comprar si hay rebote o zona superior de resistencia a vender si efectivamente se vuelve a girar a la baja. Vale. Luego, dentro de la renta variable española, hablabas del sector bancario, pero ¿qué me dices de las empresas que pagan un alto dividendo? He visto que entre las más rentables por dividendo estarían una A3 Media, un Neinor, un Enagas, con una rentabilidad superior al 7% anual. ¿Tú inviertes por dividendo? ¿Es algo que tienes en cuenta o no? No lo tengo en cuenta porque siempre digo que ir a por el dividendo es como ir a cenar invitado por una persona, pero realmente pagas tú, ¿no? En la medida que recibes el dividendo, tributas por ello, porque recibes ya de por sí una retención y posterior tributación, y la cotización te baja el dividendo bruto. Por lo tanto, al final te quedas exactamente igual, por no decir peor, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no es condicionamiento. Sí que es cierto, la estrategia de comprar valores por dividendo en mercados alcistas, entre comillas, podríamos decir que te asegura que ese hueco bajista se va a cerrar con el paso del tiempo, pero cuando son mercados laterales o bajistas, eso es más difícil que ocurra, ¿no? Yo echaría en falta uno de los que no has nombrado, que es uno de los IBEX 35, y por esta razón me gusta mucho más, es Repsol. Tiene también una rentabilidad por dividendo brutal y bueno, pues lo está haciendo francamente bien, ¿no? La semana pasada marcó nuevos máximos históricos, el viernes recuperó las caídas de la recogida de entonces y tiene una estructura muy sana y por lo tanto es un valor a tener muy, muy en cuenta, Repsol. Vale, y luego me interesa más Bitcoin. Ha superado los $116.000, otra vez, pasito para adelante. Me interesa oro y euro-dólar. Bueno, pues podríamos decir que el Bitcoin está algo lateralizado. En el muy, muy, muy corto plazo, las últimas 4 o 5 sesiones, como estamos viendo, soporte en zona 115.000, resistencia un poquito por debajo de los 117.000, es esperar que rompa por alguno de los dos lados. Me atrevería a decir que romperá por la parte superior. El problema está en que la siguiente resistencia está en 117.460. Ya se chocó, como estamos viendo, en el 23 de agosto aproximadamente. Esta es la resistencia que tiene ahora mismo, paso previo para seguir escalando posiciones a $120.000 aproximadamente. Si lo hace por la parte inferior, bueno, tenemos ahí la media móvil de medio plazo en 114.480 que debería frenar la corrección para evitar ir a 111.360. Por lo que respecta a la onza de oro, pues bueno, la situación es formidable también. Es verdad que está un poco lateralizada, pero en las últimas sesiones también, tipo Bitcoin, pero de esperar que rompa por la parte superior y que vaya por los máximos históricos, que ya los hizo la semana pasada en base de cierres, pero no en formato intradiario. Así que, bueno, ahí tenemos ese 3.645 para reventarlo al alza y seguir su camino hacia los 4.123, que es mi objetivo de cierre. Muy bien. Posiblemente estemos ahí. Pues te veo en forma. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por las claves, cuídate mucho y a por el lunes. Feliz semana. A por el lunes, Adiós. y a por la FED, y a por la semana, y a por el la cuádruple hora bruja. Estamos preparados, Bolinches, no te preocupes, que hemos cogido fuerzas el fin de semana. Energía a tope. Gracias. Perfecto. Buen lunes. Chao, chao. Venga, adiós. Feliz día. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales, que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los periódicos para ver cómo refleja la actualidad este lunes 15 ya de septiembre. Empiezo con el diario Expansión, entrevista a Josep Oliu, el presidente de Banco Sabadell. Le preguntan que si yo vendería las acciones que tengo en Sabadell. Siempre hay un precio para todas las cosas, dice. Si la OPA tuviera éxito hasta la fusión, Torres tendría que hablar conmigo para tener una convivencia más o menos pacífica. Dice también que eliminar la banca Sabadell no será una decisión fácil para ningún político. Más cosas que destaca este diario. Iberdrola atesora 20.000 millones para su plan estratégico. Su nueva hoja de ruta elevará la presión de beneficios, se divide en dos y situará como prioridad el negocio en las redes. Trump revoluciona el M&A con su capitalismo de Estado. Renault y Stellantis sitúan en mínimos la rentabilidad del motor y Sánchez obligará a las plataformas a retirar 54.000 pisos turísticos. También entrevista a Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Dice: el inversor español debería mirar más allá del IBEX 35. En el superlunes del Economista, las adjudicaciones públicas suben el 51% sin tener presupuestos. La cuantía se aceleró en el segundo trimestre y marca el récord de 9.308 millones de euros. Cuenta además, Bruselas solo implanta el 11% de las medidas del plan Draghi. Telefónica tendrá vía libre para vender la británica VMO2 para el mes de junio y cuenta también que avanza la amenaza con irse de larga distancia de no cambiar el modelo actual. Muy interesante la entrevista a Pablo López, Country Manager de Trade Republic en España. Desde hoy permitimos invertir en capital privado a partir de €1. Y me quedo con la contraportada del diario Expansión. Amazon entra en la carrera de los robotaxis. El grupo de coches autónomos, propiedad del gigante del comercio electrónico, lanza su servicio público en Las Vegas para competir con Waymo y Tesla por el futuro de los servicios del taxi. La empresa planea empezar a operar en San Francisco en los próximos meses. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo, Roberto, adelante. El País destaca en su portada que la protesta por Gaza pone fin a la vuelta y abre una batalla política. Además, destaca que el gobierno prepara unos presupuestos expansivos. En El Mundo lo califican: el gran tumulto alentado por Sánchez revienta la vuelta. Además, Junts se asoma a una debacle electoral por su apoyo al PSOE. La Razón señala en portada que las protestas pro-palestinas alentadas por Sánchez acaban con la vuelta. Y en el ABC, igualmente, las propuestas jaleadas por Sánchez dan la puntilla a la vuelta. Nos vamos a la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos con The Wall Street Journal. La operación Running Hot de Wall Street impulsa récords bursátiles. Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas la próxima semana y algunos apuestan a un nuevo estallido del crecimiento económico. Por otro lado, el sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk no está cooperando, afirma el gobernador de Utah. Amigos y familiares de Tyler Robinson han estado hablando con los investigadores, según el gobernador Spencer Cox. En The Washington Post, también en el mismo tono del tiroteo de Charlie Kirk, las autoridades descubren nuevos detalles sobre el sospechoso.
Terminamos la prensa estadounidense con The New York Times, que nos cuentan que el mundo quiere más vacunas y un Estados Unidos antivacunas no ayuda. La mayoría de gobiernos están intentando combatir la reticencia a las vacunas con ciencia e inversión, mientras Estados Unidos va en la dirección opuesta, aunque también señalan en The New York Times que en una era de profunda polarización, la unidad no es la misión de Trump. El presidente no suscribe la noción tradicional de ser presidente de todos los estadounidenses. Nos vamos con las principales cabeceras de Europa y empezamos en Alemania con el diario Handelsblatt, que destaca en portada que Rheinmetall adquiere la división militar del grupo Lürsen con sede en Bremen. La empresa de defensa con sede en Düsseldorf y el astillero de Bremen han acordado los términos de la adquisición de Naval Basel Lürsen y está prevista para principios de 2026. El Frankfurter Allgemeine destaca que la CDU gana las elecciones y la AfD triplica el resultado. La CDU lleva una clara ventaja, mientras que los verdes van perdiendo de forma considerable. En Reino Unido, The Times señala que Starmer está en su última oportunidad mientras deposita sus esperanzas en la visita de Trump. Ante una revuelta de los diputados de base, el primer ministro busca recuperar la iniciativa después de que el fiasco de Mandelson provocara conversaciones sobre un desafío al liderazgo. El Financial Times, por su parte, destaca que los campos universitarios de Estados Unidos buscan un espacio seguro para debatir tras el asesinato de Charlie Kirk. Y ya terminamos este repaso con las portadas de Francia. De Le Monde señala las sanciones contra Rusia, un punto de discordia entre Estados Unidos y Europa frente a China. Antes de aumentar la presión sobre Vladimir Putin, Donald Trump exige a sus aliados dejen de comprar petróleo ruso y aumente los aranceles a los productos chinos. ¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA. Te haces socio de la suma de dos bancos en su mejor momento. Hacía muchos años que no teníamos una oportunidad así. Décadas. Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Abrimos página de análisis internacional, geopolítico, geoeconómico y lo hacemos con Juan Antonio de Castro, que es doctor en Economía y que es funcionario de Naciones Unidas. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Uno de los asuntos clave estos días va a ser la reunión aquí en Madrid entre Estados Unidos y China, entre Scott Bessent y también el responsable de comercio de China. La idea es allanar un poco el camino hacia conversaciones más intensas entre Donald Trump y Xi Jinping, que podrían reunirse a finales del mes de octubre. Poco ha trascendido esta reunión, pero ¿qué esperas de esta cita? ¿Cómo están las relaciones China-Estados Unidos? Y entiendo que lo más importante es aranceles y también TikTok. Sí, por supuesto. Yo creo que la reunión esta se enmarca en esa nueva relación prácticamente tripolar que estamos viviendo ahora en geopolítica a nivel internacional, que es Estados Unidos, China y Rusia en particular, y con la fuerza de la India y otros países.
La gran oleada arancelaria y la guerra arancelaria con China se está negociando en este momento. Yo no veo del lado, así como veo del lado norteamericano, está claro que hay una estrategia de tratar de debilitar a China, y no solo con los aranceles con China, sino con las amenazas, incluso los aranceles al resto del mundo. Son un poco el contrapeso para conseguir al final una relación más ponderada o más equilibrada con China, ¿no? Yo creo que realmente estas negociaciones van a tardar. Los chinos son muy pacientes. Hablando con un diplomático hace poco tiempo, me decía: nosotros somos pacientes, no somos de grandes alaracas, no gritamos, no subimos aranceles, no los bajamos, no amenazamos. Negociamos y pensamos y reflexionamos. Entonces, esto va a ir despacio, pero no cabe duda que yo creo que acabará el tema de un acuerdo arancelario. Tendrá que llegar, porque es mucho más fuerte y más importante lo que une a China y al resto del mundo en términos de globalización que lo que los separa, ¿no? Este es uno de los puntos en clave internacional. El otro gran asunto es la reunión del Consejo de la ONU hoy lunes en la cumbre en Qatar. Aquí, ¿qué esperar de esta cita? ¿Qué se va a ver? Sí, realmente la cumbre de Qatar, que es una reacción de los países islámicos y de la Organización de Cooperación Islámica para responder a lo que ha sido una auténtica barbaridad, ¿no? que es agredir precisamente a aquellos que están negociando una posible salida de la violencia y de la guerra, de lo que está ocurriendo en Gaza. La respuesta no se sabe todavía cuál va a ser. No hay que esperar. Es posible que se ha hablado muchísimo de que habrá mucho más que una decisión, digamos, una simple resolución, sino más algo llevado a la acción. Lo que pasa es que es muy difícil a este nivel y con los amores y odios entre países islámicos y países y Israel llegar a una unanimidad de acción. Creo que más bien será una resolución de forma en la que se condenará completamente lo ocurrido y se tratará de empujar a Israel a lo que tiene que aceptar. No olvidemos que en la Asamblea General ha sido aprobada una resolución por 142 votos a favor, 4 en contra, con Estados Unidos, en particular Israel, Argentina, en contra nada más, para crear 2 estados palestinos. El problema es qué haces con Hamás, ¿no? Entonces ahí yo creo que es lo que va a ser el punto más importante de choque o de roce que pueda haber en la reunión de Qatar. Aquí en Europa, muy pendientes de la situación en Polonia, este fin de semana las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en Chelm y otras localidades de la región de Lublin, anunciando alerta antiaérea. Parece, según lo que he estado leyendo, es que los polacos tienen miedo de que la guerra de Ucrania llegue al país, que llegue a Polonia, y dudaban de que la comunidad internacional les fuera a defender tras la irrupción de los drones rusos. Estamos hablando de invasión de cielo polaco, pero de cielo europeo y de cielo de la OTAN, ¿no? Aquí, ¿cuánto más puede atreverse Putin? ¿O cuánto más puede resistir Polonia? Bueno, sí, yo en este tema la verdad es que trataría de ser más bien pragmático, escéptico respecto a esta veleidad que tiene Europa con respecto al miedo hacia Rusia, ¿no? Que Rusia es el continente, es prácticamente un país continente. Hay que tener en cuenta que sus intereses de ganar territorios son muy limitados. Si ha tocado Ucrania es porque realmente le afecta a su seguridad nacional, pero no va a tocar al resto de países. Lo que sí tenemos en Europa, digamos, en este momento es una posición extraña porque es muy belicosa, muy belicista contra Rusia, con temores a Rusia, y estamos creando realmente un escenario exagerado, absolutamente exagerado. Es verdad que los drones no deben pasar por territorio polaco, ya lo habían hecho otras veces, pasan por territorio bielorruso, desgraciadamente porque van camino de Ucrania y tienen que pasar por ese territorio. Es un error, no tendría que haber pasado, pero en una guerra en la que nadie está encontrando soluciones, centrarnos solamente en esto es difícil. Luego, además, no olvidemos que también está la guerra electrónica y que han podido ser desviados esos drones también por parte de Ucrania en esa guerra. Bueno, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por este análisis y que tenga feliz semana. Un abrazo. Muchísimas gracias también a vosotros. Chao. Hasta pronto. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. En este inicio de semana tenemos que hablar de importantes retenciones, esas temidas retenciones que ya se están padeciendo en el este de M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas y entre Costa Rica y Nudo de Manotera. Es una situación muy parecida en toda la franja oeste y en el norte, en Avenida de la Ilustración. También cerca de allí una incidencia, un vehículo averiado en el nudo de Colmenar, la entrada por la N607 dirección Paseo de la Castellana, que mantiene cortado el carril derecho. Un momento en el que ya todas las entradas presentan retenciones, hay una salida que se complica, es la de Avenida de América hacia la A2 y toda la parte centro de la capital, como es el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.